A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. A ver. Ya. Ajá. Ya está. Muy bien. Y entonces vamos a iniciar la presentación. Listo. Se está comenzando la presentación. El sistema me dice eso. Y también está abriendo ya mi CMap Tools. Aquí está. Tutum, tutum. Listo. Un nuevo CMap. Listo. Ok. ¿Pueden ver mi presentación ahora? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profesor. Sí. Excelente, Sí, profe. jóvenes. La señal está como cañón, el audio está mejor, la imagen, bueno, pues falla de origen en todo caso, así que de eso no son ni ustedes ni yo responsables, en todo caso mis padres. Pero entremos a nuestro tema el día de hoy. A ver, un momento aquí. El tema es la comunicación humana, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó aquí? Faltó el nombre. A ver. Ahí está. Tiene que ya lo he actualizado ya yo. Pero bueno, ahí está. Bien, jóvenes. Este tema número 1, vamos a hablar de comunicación, vamos a definir, vamos a hablar de tipos de comunicación dependiendo de algunas condiciones, ¿sí? Algunos criterios. Vamos a hablar del lenguaje humano, vamos a hablar de los planos del lenguaje, ustedes se acuerdan perfectamente, lengua y habla, ¿sí? Las funciones del lenguaje y la variación lingüística, ¿de acuerdo? Que es en buena cuenta lo que conocemos como el dialecto y también como los sociolectos, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver. Primero definiendo, a ver, ¿dónde está mi cursor? La comunicación debe ser entendida siempre como un proceso social, ¿de acuerdo? Un proceso fundamentalmente de intercambio, ¿sí? De tal manera que a partir de un ente actuante como emisor, se traslada cierta información hacia otro ente entendido como receptor, ¿de acuerdo? Se hace ese intercambio de información a través de un código, ¿no? Un código que, por supuesto, para que pueda ser comprendido el mensaje, debe ser un código que comparten tanto el emisor como el receptor, ¿de acuerdo? De ahí que algunos consideren que el elemento más importante del proceso de la comunicación sea efectivamente, pues, el código, ¿sí? El código. Bueno, fundamentalmente el código, pues, es un artificio, importantísimo, ¿no? Sobresaliente. Para algunos, el traslado del homínido al hombre habría pasado, pues, por el desarrollo, en todo caso, del músculo abductor que permite, pues, la generación de el movimiento de pinzas, ¿no? Ahí está. Y el pulgar opuesto. Para muchos comenzó ahí. Por otros se habla, pues, de el proceso en el cual el hombre o el homínido comienza a erguirse y puede comenzar a tomar las cosas que están en alto, ¿no? Entonces habría otro nivel ahí que permitió el desarrollo, en todo caso, de la masa encefálica. Lo cierto es que al margen de la rueda o el fuego, pues el código habría sido, pues, el sistema de signos o el sistema más complejo y más importante tal vez en el desarrollo humano. Y es más, para los de tendencia creacionista, bueno, pues tal vez por este lado se puede encontrar esa frase bíblica que dice, a su imagen y semejanza los creó, ¿no? Entonces, eso podría ser interesante en todo caso para el análisis. Sobre todo cuando sabemos de que el Dios bíblico es un Dios, informe, ¿no? Un Dios, espíritu, un Dios que no tiene ni ojos, físicos, ni nariz, ni boca, ni tez, nada de ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos a su imagen y semejanza, no puede referirse, pues, al plano físico, porque eso no sería posible, ¿no? Desde ese razonamiento. Así que tal imagen tal vez tenga que ver con algún grupo de condiciones que es propio
de Dios y que de alguna manera, en el caso del hombre, su imagen y semejanza, lo diferencia pues de la bestia, ¿no? Y en ese sentido, un elemento que lo diferencia de la bestia definitivamente es la construcción del código o el signo. Hecha la reflexión, elementos de la comunicación, y esto ustedes los conocen bien, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver. Estos elementos de la comunicación, aquí para su mnemotecnia, para su guía, por supuesto, el emisor, quien crea el mensaje y lo envía, el contexto, que es el espacio físico en el cual se desarrolla el proceso comunicativo, esto es tiempo y lugar, el canal, que es el medio físico por el cual viaja el mensaje, el código que decíamos que era el conjunto de reglas y de signos con el cual se construye el mensaje, ¿no? Y es más, efectivamente, cuando hablamos del código, hablamos no solamente pues de los símbolos, ¿no? Sino incluso también de las pausas, los vacíos, las entonaciones, todo ello configura pues el código, ¿no? Todo ello configura el código. El referente, ¿sí? Que es el asunto tratado, lo que se evoca en el mensaje, el tema del mensaje, el mensaje mismo, que es el contenido, la información que se traslada, y el receptor, quien es el que recibe el mensaje y a través de los procesos internos termina revelándolo, conociéndolo. Entonces ahí hay una cosa interesante, ¿no? Ahí está emisor, receptor, mensaje, canal, código, el referente y la situación o contexto, ¿de acuerdo? Hay un elemento adicional que se puede mencionar, ¿sí? Y que se puede reconocer aquí. Este es el modelo de comunicación que propone Shannon y Weber justamente cuando hace un estudio para la empresa Bell respecto justamente del proceso comunicativo. Aquí tenemos pues el transmisor, ¿sí? El transmisor, ¿sí? La fuente de donde sale, el canal, que es el medio físico por el cual viaja el mensaje, el sistema, que es el receptor, de transmisor a receptor, el que recibe el mensaje, las impresiones sonoras, y se procesa pues hasta el destino, que es en buena cuenta para nuestra propuesta, bueno, pues el receptor, ¿no? El que decodifica. Y aquí está ese elemento que les hago mención, el ruido. El ruido, que si bien es cierto, no se configura, no se ubica dentro de dentro de este esquema, dentro de este gráfico, también es considerado un elemento de la comunicación, ¿sí? Un ruido no se debe de entender solo como sonido nada más, ¿no? Sino fundamentalmente como cualquier tipo de distorsión, ¿sí? Que se da en el proceso comunicativo. Cualquier tipo de distorsión puede ser efectivamente sonoro el asunto, pero dependiendo del tipo de comunicación también podría ser una forma de distorsión visible, visual, ¿no? Visual. Entonces, incluso si no se comparte propiamente el referente, el asunto, tal vez pueda que actúe también esa carencia de conocimiento como una forma de ruido también, ¿no? A ver, ¿qué entenderían ustedes por la frase S9 es cualquier cosa menos un 9? ¿Qué se podría entender por esa frase? Jugador de fútbol. Ese 9 puede ser un jugador de fútbol. Damas, ¿ustedes están de acuerdo con eso también o puede ser otra cosa? Profe, que ha hecho un 9 bien feo, profe. Un 9 feo, que no se entiende. Excelente. Mira, puede referirse a un jugador de fútbol que tiene un número 9, no conozco a ningún delantero, ¿sí? Con un 9 que no actúe como delantero definitivamente, debe buscar gol, si no busca gol. Aunque hemos tenido por ahí, me parece uno de delantero, creo que tuvo pintado nada más casi, ¿no? Como mochila más o menos en la cancha. Giroud, profe, en el Mundial. ¿Cierto? Por ahí más o menos. Así es. Pero miren la figura. Dentro del campo o el referente, dentro del referente del deporte, un 9 no es un 9 cuando un jugador delantero no actúa como tal. En el plano de la redacción o de la ortografía,
cuando se dice que un 9 no es un 9, como dijo su compañero, ha escrito muy feo ese 9 y parece una G, parece, no sé, parece una Q, parece una A chiquita, no sé, pero no es propiamente un 9. Así que, dependiendo en todo caso del referente, podría en todo caso entenderse mejor o no el contenido. Si existe distancia en el conocimiento, en el referente, en el asunto tratado, entre el emisor y el receptor, podría no llegar a entenderse muy bien el mensaje. Y esa carencia de contenido o esa carencia de conocimiento podría actuar pues como una forma de ruido. No es sonoro, por supuesto, tiene que ver en ese caso pues con cierta edad, cierta capacidad, cierto conocimiento. Profe. Ahí va. Sigue joven, dígame, por favor. Cuando te golpeas y dices au, también un ruido. Pero y se mira, pero mira la idea. Cuando tú te golpeas y dices au, ¿sí? Lo que has lanzado solamente ha sido un sonido gutural y no ha habido articulación. No hay articulación. No hay un mensaje. Ahí no hay una intención comunicativa a nadie. Ahí no hay comunicación, ni emisor ni receptor. No hay Profe, ¿cómo emisor. se llaman esos conjuntos de palabras que es pequeños, por ejemplo, aló, au, Esas son interjecciones. ahí está, interjección. Esas son interjecciones. En el caso de la interjección, pues normalmente actúa como una reacción nada más, ¿no? Como una reacción. Aunque en muchos casos ese aló y demás actúa pues con una intención comunicativa. Pero cuando es el resultado de una acción física como un golpe, bueno, no hay intención de comunicar a nadie el dolor que siento, ¿no? Simplemente es una reacción, ¿no? Solamente es eso, nada, es una reacción. Así que ahí no hay pues propiamente comunicación, porque recuerda que es un proceso de intercambio. Tiene que haber emisor y tiene que haber receptor. En el au que digo, cuando me golpeo el dedo con un martillo, ¡ay! Y me quiere salir todavía alguna lisura, no hay intención de comunicarle a nadie nada, pues es simplemente una reacción, nada más que ello, ¿no? A ver, un segundo, alguien me quiere interrumpir la clase. Bueno, que se vaya mejor, ahí está. Listo, jóvenes. Ahora, otro más, fases de la comunicación. Este grafiquito me pareció muy interesante, no es mío, ¿sí? Lo he obtenido del internet. Un segundo, por favor. Un segundo, pues me están interrumpiendo aquí. Un segundo, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Perdón. Listo. Lo que pasa es que estaba por aquí haciéndome bulla a alguien hace un rato y el sistema se le había ido justamente por la señal de internet. Ya ha regresado y bueno. Bueno, aquí están las fases de la comunicación. Son 3 fases de la comunicación. Una fase mental. Mi gráfico. Aquí está mi pluma. Una fase mental o psíquica que se da, por supuesto, en el emisor y también que se da en el receptor, una fase mental. En el caso del emisor propiamente, tal fase implica la construcción del mensaje y el proceso de codificación. Esto es crear el código, aunque claro, esa es todavía una discusión para teóricos, ¿no? ¿Existe el mensaje sin código? ¿O es que el código y el mensaje están tan íntimamente ligados que no se puede entender uno fuera del otro? Cuando hablábamos del signo lingüístico, hablábamos de esas dos realidades, ¿no? De esa dicotomía y que llamaba Saussure y que decía, por un lado, el plano del contenido y por otro lado, el plano de la expresión. Tan íntimamente ligados que no se puede quebrar. Bueno, así que en el plano de la fase psíquica se construye el mensaje y se codifica, ¿sí? Se codifica. Este concepto codificación también es entendido en otras fases como encodificación, ¿de acuerdo? Así que tanto como codificación como encodificación actúan como sinónimos. Este es el plano psíquico. Esto se construye de modo mental, nadie lo escucha. El mensaje está aquí codificado y guardado en mi mente, todavía nadie lo escucha. Una segunda fase, que es la fase en la cual la información que está codificada ya en mi cerebro se va a comenzar a producir a este nivel, en los órganos articulatorios.
¿de acuerdo? A este proceso lo llamamos proceso o fase fisiológica, que es justamente la producción de los sonidos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento al hablar, ¿sí? Y que tú también haces en este mismo instante en una fase fisiológica al escuchar, que implica el recibir las ondas sonoras, ¿sí? Recibir las ondas sonoras y poder captarlas, ¿no? Una vez captadas, pasa hacia el cerebro en el proceso de decodificación, ¿no? Ahí están los dos procesos, el proceso psíquico y el proceso fisiológico. Ambos procesos se dan en la persona, tanto en el emisor como en el receptor. Y la fase de traslado, que es la fase física, ¿de acuerdo? Que es justamente la que se da a nivel del canal, ¿no? Ahí están los tres procesos o tres fases de la comunicación. En orden sería fase psíquica, fase fisiológica, fase física, fase fisiológica y fase psíquica. Ese sería el circuito, ¿sí?, de la comunicación. Ahí están las fases. Aquí está el modelo Shannon y Weber, solamente para representar un poco la idea del ruido, ¿de acuerdo? Claro que esto que produce Shannon y Weber para la Bell era, por supuesto, es un sistema, por supuesto, creado pensando en comunicaciones indirectas, ¿de acuerdo? Usando medios de comunicación. Sí, joven, dígame. De radios, profe. Luego se Así fue es. adaptando para explicar. Y hasta el día de hoy, el modelo que construye Shannon y Weber se nota, digamos, tan sencillo y tan obvio, que ha sido tan útil hasta el día de hoy. Aún al día de hoy, cuando se habla de comunicación como la que hacemos el día de hoy de modo virtual, online, ¿sí?, o remota, bueno, pues aplicamos casi la lectura desde la propuesta de Shannon y Weber. Claro, obviamente pues con las complejidades con las que se ha ido construyendo hacia el día de hoy, pero la base está en Shannon y Weber. Y realmente lo que hace Shannon y Weber es un poco interpretar lo que pasa con la comunicación humana, ¿no? Interpreta más o menos esa figura. Las clases de comunicación. Estas clases de comunicación se pueden dar según el signo lingüístico, según la dirección del mensaje, según la presencia del emisor y receptor, según el tipo de comunicación, según la presencia o ausencia de los dos interlocutores. Y eso vamos a verlo con más detalle ahí, ¿no? Bueno, la comunicación según el signo puede ser lingüística, si es que se usa la palabra, sea oral o sea escrita, o no lingüística, si es que se realiza sin usar la palabra y por consiguiente usamos gestos, colores, imágenes, señales, etcétera. ¿De acuerdo? Según la dirección del mensaje, puede ser bidireccional si es que intercambian roles emisor y receptor. Así que en un momento A actúa de emisor y B actúa como receptor y luego B responde y cambia de receptor a emisor y el emisor cambia de emisor a receptor, ¿no? Ahí. Y unidireccional cuando el receptor es pasivo, solamente recibe información y solamente hay un elemento un elemento de comunicación de emisor, ¿no? Que en este caso sería un único emisor. Como en el caso de la carta, ¿no? Hay solamente un emisor y el otro es únicamente receptor. Eso no cambia. O como cuando lees un libro, hay un solo emisor y todos los demás son receptores. No hay cambio de dirección del mensaje. Según la presencia del emisor y receptor, si están presentes ambos en un mismo lugar y tiempo, y por consiguiente no hace falta ningún instrumento que medie la comunicación, entonces la comunicación es directa. Sin embargo, si hay distancia de tiempo o espacio, como en este momento hay distancia de espacio, bueno, pues la comunicación se hace indirecta, ¿de acuerdo? En ese caso, el instrumento que nos permite trasladar la comunicación se convierte en el medio de comunicación, ¿no? Como en este caso. En este caso, bueno, pues el sistema del Internet y todo el sistema que usamos para poder comunicarnos actúa como medios de comunicación, ¿no? Ahí está. Y bueno, ampliando un poquito más, tengo este cuadrito para ustedes, ¿sí? No es mío, pero me pareció muy interesante y por eso lo he querido traer para ustedes, ¿de acuerdo?
Aquí están los tipos de comunicación. Habíamos hablado del código o por el signo lingüístico. Según el signo lingüístico, bueno, puede ser no lingüística o puede ser lingüística. Puede ser lingüística oral o puede ser lingüística escrita. O puede ser lingüística sonora y lingüística visual, ¿no? Ahí está. O puede ser no lingüística de varios tipos, ¿no? Si es imágenes, gestos, muecas, colores, jeroglíficos, debe ser visual, ¿no? Pero también puede haber una lingüística sonora, una no lingüística sonora. Ejemplo de una comunicación no lingüística sonora, ¿alguien? No, ¿Los sordomudos? pero en el caso del sordomudo no hay sonido de por medio y la idea es que sea no lingüística y sonora, sonora. Un silbido, profesor. ¿Semáforo? El semáforo es visual, no es sonoro, pero el silbido sí es sonoro, ¿no? Profesor, la música instrumental. ¿El código Morse? Ojo con esto, Una alarma. el código Morse puede ser visual y también puede ser escrito. Perdón, puede ser visual y también puede ser audible, ¿no? Ta, 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 ta. Efectivamente también es audible, ¿no? Así es. Profe, Dígame, joven. ¿y que los que leen con los dedos? El sistema braille, El profe, sistema es braille, lingüístico. Braille. ojo con esto, al sistema braille y al sistema Morse se les considera sustitutos del código lingüístico. Se les considera sustitutos del código lingüístico, ¿de acuerdo? Entonces no entra en esos grupos, profe, no lingüística y lingüística. No entra, pues se les considera sustitutos del código lingüístico. No entra Profe. Diga, joven. ¿Y el pitido de un policía así de tránsito? ¿Qué sería? Cierto, eso también es no lingüístico y es audible, ¿no? O sonoro. No lingüístico y sonoro, ¿no? Las alarmas. Claro, también. Hay una intención comunicativa en la alarma, ¿no? La sirena Profe, de la ambulancia, también. Hay tipos de sirenas también, creo, profe. Excelente. También, Perfecto. esos. Miren, hay un tipo de sirena que da la orden de que abran paso porque va a pasar a toda velocidad la ambulancia. Y se supone que todo el mundo debe hacerse hacia un lado para dejar la derecha libre para que pueda pasar la ambulancia. Hay otro tipo de sirena que hace una orden para que se detenga el carro de adelante, ¿no? Justamente esa sirena la usa pues el carro patrullero, Policía. ¿cierto? Profesor, Dígame, señorita. ¿y el ladrido de un perro o el sonido de un animal también entra en esta categoría? Ojo con este es buenísima. Muchas gracias, señorita. Recuerden ustedes que estamos hablando de comunicación humana. Seres racionales. Así es, solamente comunicación humana, ¿de acuerdo? Así que podemos escuchar el canto de las aves, el ladrido del perro, el maullido del gato, pero obviamente pues eso ya no entra a este tipo de criterios, porque estamos dentro del bloque de la comunicación humana. Y lo digo porque para entomólogos, para zoólogos y demás, bueno, pues sí existiría una idea de comunicación entre animales también, ¿no? Pero esa no es materia pues de nuestro estudio. Profe, Así que también había otro bueno. modelo. Otro modelo Un modelo de David, creo. Para David. verlo. Ajá. Verlo. Ese- Debe Ajá, ser verlo. Ajá. Verlo. En el modelo de Berlog se agrega también, me parece, el plano social también, dentro del modelo de Berlog también. Pero no dista de esto, y realmente hay varios modelos en todo caso a considerar, no dista mucho de esto. El plano social es importante, solamente que ya no se habla de 2 elementos, sino se habla de 3 elementos en todo caso, ¿no? No solamente es el significado, el significante, sino también el plano social, que le da Sistema sentido en social, todo cultural, caso. profe. Social, Ajá. cultural. Que le da sentido justamente a la información. Esto más entra en la parte pragmática realmente, más entra en la parte pragmática, que es un asunto obviamente también divertido definitivamente, el plano de la pragmática. Un discurso, una frase en un contexto determinado tendrá un sentido distinto si es que lo aplicamos en otro contexto, bajo otras condiciones, ¿no? La frase, dejad a los niños venir a mí, tiene un contenido en la boca de Cristo, ¿sí? En el Nuevo Testamento.
y la misma frase en la señora, me parece que se apellida de la Cruz, me parece, ¿sí? La cantante criolla, ¿sí? Tendrá un sentido totalmente distinto, pues, ¿no? Totalmente distinto. Y eso obedece, pues, un poco, pues, justamente al plano social, ¿no? Al plano social. Pero, bueno, ese es un paréntesis, ¿ya? Nuevamente aquí. En el caso de la relación entre emisor y receptor, decíamos, cuando el emisor y el receptor son interlocutores distintos, diferentes, entonces se habla de una comunicación entre personas o interpersonal. Pero cuando el emisor y el receptor son la misma persona, coinciden ambos, entonces estamos hablando de una comunicación intrapersonal. Lo que estamos haciendo en este momento es fundamentalmente interpersonal. El diálogo, la conversación es fundamentalmente interpersonal. Una exposición, un panel es fundamentalmente interpersonal. Un libro, una carta es interpersonal. Una comunicación vía WhatsApp es una comunicación interpersonal. ¿Cuándo será intrapersonal? Bueno, pues un monólogo, un soliloquio son considerados fundamentalmente intrapersonales, ¿de acuerdo? Decíamos por el tipo de participación entre emisor y receptor, ¿de acuerdo? O, lo habíamos dicho aquí, por la dirección, ¿no? Por la dirección que tiene el mensaje. Ahí está. Si es que tiene una única dirección, si es que el emisor siempre es emisor y nunca cambia receptor, entonces la comunicación es unilateral, ¿sí? Y si la comunicación puede cambiar en todo caso de roles, si emisor y receptor pueden intercambiar roles, entonces se habla de una comunicación bidireccional o recíproca, ¿sí? Unilateral o unidireccional también, ¿no? Ahí va. Por el tipo de mensaje, la comunicación puede ser privada o puede ser pública. ¿Cuándo es privada? Por supuesto, cuando va dirigido a un conjunto limitado de receptores. Lo que estamos haciendo en este momento es una comunicación fundamentalmente privada. Es solamente para ustedes nada más, ¿de acuerdo? Solamente para ustedes. Y si alguien quiere entrar con cuenta ajena, bueno, pues podemos depurarlo. Tenemos la oportunidad, el poder para hacerlo. La razón es una comunicación privada. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es pública la conversación? Cuando el receptor pues, puede ser cualquier persona, no está abierto a cualquier receptor. ¿De acuerdo? Y por supuesto, aquí está pues la radio, la televisión, los diarios, ¿no? Ahí está. Por la ubicación del receptor, si el receptor está cerca del emisor, entonces la comunicación será directa. Cuando no hace falta que se medie ningún instrumento. Se habla de frente a frente, ¿no? Face and face, pero realmente puede estar un poco más lejos, no tanto frente a frente, no cierta distancia, pero claro, que haya posibilidad de que puedan escucharse, ¿no? Si es que tal situación no se da, como en este caso, entonces se hace necesaria una comunicación indirecta, una comunicación en la cual haya un instrumento que sirva como mediador entre emisor y receptor, ¿no? El uso del celular, una comunicación vía chat, vía WhatsApp, una clase, vía Meet, vía Zoom, son elementos o son tipos o clases, perdón, formas de comunicación indirecta. A ver, una preguntita de simpática, a ver aquí. A ver. Ya, la imagen de una enfermera con un dedo delante de sus labios en el hospital, por el código lingüístico, por el código, tipo de comunicación. No lingüístico. No lingüístico. ¿No lingüística qué? No lingüístico. No lingüístico. No lingüístico visual. Perfecto, no lingüístico visual. ¿Sí? No lingüístico visual, perfecto. Por la relación entre emisor y receptor. Interpersonal. Interpersonal. Excelente, interpersonal. Por el tipo de participación entre emisor y receptor. Unilateral. Excelente, no hay intención de retorno. Excelente. Por el tipo de mensaje. Público. Público. Y por la ubicación del receptor. Directo. Directo. Indirecta.
Indirecta, indirecta, ¿de acuerdo? Es indirecta. ¿Y por qué es indirecta? Recuerde que la comunicación es de una persona a otra persona, dos seres humanos. La imagen que hay no es un humano, es un medio para comunicar algo. ¿Y quién puso esa imagen? Bueno, pues la administración del hospital. Ellos son los que están comunicándole a toda la sociedad que en ese lugar no debe haber mucho ruido, ¿no? Vamos, una más. La luz roja del semáforo, por el tipo de código. No lingüística. Visual, excelente. No lingüístico y visual, excelente. Por la relación emisor-receptor. Personal. Por el tipo de partición emisor-receptor. Unilateral. Por el tipo de mensaje. Público. Excelente. Público. Y por la ubicación del receptor. Indirecta. Excelente, quedó claro. Indirecta, ¿de acuerdo? Es indirecta. Siempre los agarro con esta, sí, pero sí, es indirecta. Porque el semáforo no es una persona, el semáforo es el medio que han usado para comunicarnos. Si yo voy manejando con mi carro, veo una luz roja, me detengo. ¿Cuál ha sido el mensaje? Detente. Y yo he respondido afirmativamente al detener. Ahora, si soy medio bestia y quiero pasarme de largo, ya puedo tener problemas, que no faltan, ¿eh? El lenguaje humano. Primero que nada, respecto al lenguaje humano hay que quedar bien claros en que es una facultad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una facultad? Es algo inherente a nosotros. Según Chomsky, nacemos con la capacidad, ¿de acuerdo? Según la propuesta innatista de Chomsky, nacemos con la capacidad de generar una lengua. Así que traemos en nuestro ADN, en nuestros genes, la capacidad para desarrollar esto. No es una facultad y es una facultad humana. El ser humano menos entrenado, menos capacitado, menos habilidoso, todavía ha de desarrollar lenguaje. Tendrá la capacidad de desarrollar lenguaje. Puede nacer incluso mudo, pero puede desarrollar lenguaje, puede nacer sordo y mudo y puede desarrollar lenguaje. Y justamente su compañero ha hecho referencia hace un momento con respecto al lenguaje de signos o de señas de los sordomudos. Hay un lenguaje ahí definitivamente, todos, ¿de acuerdo? La bestia, por más habilidosa que sea, por más capaz que sea, pues no llega a la construcción del signo, no llega a la construcción del lenguaje, ¿no? Y que utiliza, dice, signos articulados para la comunicación. Este dato también es bueno tener en consideración. ¿Qué es un signo articulado? Bueno, es un signo que surge de una operación específica, ¿sí? En el sentido de la comunicación o para crear el sonido determinado, ¿de acuerdo? Cada palabra que yo digo implica cierta articulación. No son sonidos al azar, sino que son sonidos pensados. A eso nos referimos con sonidos articulados. Cuando yo toso, ahí ya no hago articulación, ¿de acuerdo? Si alguien tiene un hipo fuerte, bueno, pues ahí hay sonido, sí, pero no hay articulación, porque no ha habido una intención de colocar el sonido de tal manera que me permita, pues, un signo determinado, ¿no? No hay intención. Dígame, joven. Si nace un bebé y lo mantenemos alejado de toda la civilización, ¿va a poder desarrollar comunicación sin ver a los demás o sin imitar? Fantástico, fantástico. Mira la propuesta, mira la idea. Tomamos a un bebé, ¿sí? Y criminalmente lo alejamos de la sociedad, mira, así, porque es un crimen. Criminalmente lo alejamos de la sociedad, mira, y tendría que ser nacido, alejarlo de la sociedad y permitir que crezca y viva. Ahora, ha habido experiencias en las cuales, por alguna razón, algún ser humano, niño, se ha perdido en la espesura de la selva y no se sabe cómo ha logrado sobrevivir, ¿de acuerdo? Pero tal niño efectivamente no desarrolla un código lingüístico propiamente humano, pero sí desarrolla la capacidad para poder entender el lenguaje. Y con entrenamiento logra superar sus debilidades y logra asentarse todavía. Sí ha habido eso, ¿de acuerdo? Claro, no hay experiencia de un niño pues que haya nacido,
sin haber tenido ningún contacto lingüístico y haya sobrevivido. Esa experiencia no hay nada registrado al respecto. O sea, porque si un niño nace y tiene un contacto lingüístico al nacer o durante un periodo de tiempo de neonato, bueno, pues ya se puede presumir que ha ido interiorizando cierta idea de signos lejanos, todavía solamente muy prosaicos, no muy elaborado, construido, pero ya ha habido pues un acercamiento al signo lingüístico, ¿no? Claro. Así que de alguna manera no se podría calcular mucho eso. Pero uno nacido, neonato, nacido, sin contacto con humano alguno, que haya sobrevivido, no se tiene conocimiento. No hay eso. Profe, Así por ejemplo, porque Chomsky dice que el hombre nace con un patrón lingüístico básico, inherente. Profe, ¿y los disléxicos? Vamos. Mira, primero que nada, en el caso de Chomsky, para Chomsky, nacemos con la capacidad de desarrollar el lenguaje, el que sea, y aquí va justamente la práctica que esto sí se puede hacer, ¿no? Tomamos a un niño, mira, a un limeño con nuestro acento, nuestra marca lingüística particular, y nacido, lo llevamos a Piura, mira, lo llevamos a Piura nada más, a la edad de 5 años, bueno, al año, ¿no? Pero bueno, cuando ya esté articulando más frases, más palabras, 4 o 5 años, él va a estar hablando más o menos así, pues, a pesar de que ha nacido limeño, por el tiempo que ha transcurrido en ese espacio, va a desarrollar una marca característica de la zona. Si hacemos lo mismo con un niño nacido en Piura, ¿sí? En Morropón, ¿sí? En la zona más cantada, pues, de esa zona, y lo llevamos a vivir nacido a Pucallpa, cuando regreses a Morropón a la edad de 5 años, hablará un castellano con el acento propio pucalpino, más o menos así, pues, y llegará a hablar en ese lugar. Ahora, seamos todavía mucho más drásticos. Tomemos al niño de Barrios Altos, ahí, de la zona más mazamorrera de Lima, de Barrios Altos, y nacido, lo llevamos hasta China, lo llevamos a China y lo alejamos, ¿sí?, de cualquier hispanohablante. A la edad de 1 año, ese niño hablará chino mandarín. Su primera palabra será papá, pero será en chino mandarín, ya no será en castellano. Y no entenderá a ningún castellano hablante. ¿Por qué motivo? Porque nace con la capacidad de desarrollar el código, pero el código que se va a desarrollar dependerá del ambiente en el cual se desarrolla su infancia. Y aquí va justamente la idea de lo aprendido como característica del lenguaje humano, ¿sí? Aquí va lo aprendido. Las reglas y signos que son enseñados por un grupo social. Mira, y puede no ser necesariamente una clase de comunicación, ¿no? Porque todos nosotros hemos aprendido a hablar castellano sin que nos hayan enseñado a hablar clases de gramática, de ortografía, con H, sin H, póngale tilde, con S, con Z, sin nada de eso. Nosotros hemos aprendido a hablar y hay muchos jóvenes que han pasado su secundaria y hasta pésimos en el curso de comunicación, confundiendo en todo caso la B y la V, todo el tiempo con H o sin H, la S y la Z, pero para hablar, hombre, me quito el sombrero, galantísimos. Uno no entiende más o menos cómo desarrollan esa habilidad muchas veces, pero ahí va la idea, ¿no? Esa capacidad es algo que traemos de modo innato. Por eso es que el modelo de Chomsky lo llaman el innatismo, ¿no? Es un modelo innatista del lenguaje. En cuanto a los disléxicos, la dislexia normalmente sucede porque hay un problema a nivel mental, ¿sí? Muchas de las veces por asuntos de accidentes. Ustedes saben que tenemos un cerebro con en todo caso, dos hemisferios, ¿no? Y que son conectados por el cuerpo calloso. En un hemisferio se construye el mensaje, se crea el contenido y se lanza la orden hacia el otro hemisferio por el cuerpo calloso, a través del cuerpo calloso, y se da la orden al proceso articulatorio. Ese es el modelo. Creo el mensaje, creo el código, lanzo el mensaje por el cuerpo calloso hacia el otro para que el otro dé la orden al sistema articulatorio y surja el mensaje. Esa es la idea, ¿no? Ahora, cuando hay un accidente, muchas de las veces el pasaje, ¿sí?, el enlace, el vínculo por el cuerpo calloso es afectado y de lo que está perfectamente unido
tiende a tener un desfase. Y entonces lo que pienso es una cosa y lo que digo es otra. Esa es una cosa interesante. Se ha hecho estudios para personas que han tenido accidentes y demás. En personas que en estado etílico o más han tenido algunas dificultades y entonces muchas veces estando en estado etílico pues tienen una idea del mensaje y lanzan otra idea. Entonces eso sucede. Y ni hablar, pues hay personas que también en momentos muchas veces de apasionamiento, ¿sí? De apasionamiento, termina pues, en vez de mencionar, están en abrazos y caricias con María, y en el momento más hondo, ¿sí? Julia le dicen, ¿no? Entonces es obviamente pues un asunto puramente de dislexia, no ha habido un cruce mental nada más, no hay otra cosa ahí, ¿sí? Y ahí no tiene que ver nada con la pichanga ni nada por el estilo. Es solamente un asunto de dislexia nada más provocada por un estado de ánimo. Jóvenes, Profe, dígame, joven, por favor. En un examen una vez vino si una persona normal podría tener comunicación con una persona esquizofrénica. O sea, ¿existe comunicación? Y la respuesta era no, porque no estaban no me acuerdo en qué, o sea, yo hablaba con mi código y la persona no me entendía. Entonces, si yo hablo con mi código y la persona no me entiende, no puede haber comunicación. Ya, perfecto. Y es que justamente para que se pueda dar el proceso comunicativo, se deben de compartir signos. Se deben de compartir signos. Y si no se comparte el signo, no hay posibilidad comunicativa. Y muchas veces, como le decíamos, el ruido afecta también el proceso comunicativo. Así que de alguna manera el asunto de la esquizofrenia podría afectar limitando también justamente el proceso comunicativo, el entendimiento. Jóvenes, son las 10:59, a las 11 se supone termina nuestra sesión. Les agradezco mucho su paciencia. Voy a cerrar esta grabación y voy a dar pase, me imagino yo, a su siguiente profesor. ¿Sí? Gracias por la clase, profe, muy chévere. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia.